Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla, Ahí digo vamos. bien, de Diputados Televisión. Acá estamos en vivo hasta las 13 con toda la información. Arrancamos presentando los títulos del día de hoy y en un ratito presentamos al equipo y las novedades. Fueron convocadas 8 reuniones constitutivas para este martes. Diputados va a avanzar casi en la totalidad de la conformación de sus comisiones. Ley hojarasca. El gobierno envió al Congreso la ley hojarasca para poder derogar más de un centenar de normas. Y quedaron concluidas todas las audiencias públicas que se realizaron por la modificación de la ley de glaciares, así que en un ratito le contamos con este equipo de lujo qué es lo que va a pasar con este tema. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, andás? ¿y tú? Bien, muy bien. Hoy Bueno, traje para que a ver. hablemos de un proyecto que el gobierno, Milei anunció un conjunto de reformas que va a impulsar este año. Entre ellas uno relacionado con el tema del respeto de la propiedad privada. Sí. Pero que aparte modifica varias leyes. Entre ellas la ley del manejo del fuego que había impulsado Máximo Kirchner. Claro, bueno, que habla sobre cuál es el futuro de algunas tierras Ya que que han hay- padecido incendios, si es que en ese caso hubo incendios intencionales, ¿no? Exactamente. Bueno, eso fue un debate. También, bueno, un poco se fue a los extremos ahí en ese debate y ahora no sé si se va a ir a los otros extremos, pero porque darle 60 años me pareció que también impedirle cambiar el uso a 60 años a una propiedad privada también es un tema. Se puede discutir los bosques, menos los campos, me parece. Claro. ¿Cómo andas, Tony? ¿Cómo andas, Meli? Silvia, también esa ley había sido ya afectada con el DNU 70 en distintos puntos de su articulado. Sí, pero no había entiendo. quedado muy firme ese tema. Sí, no sé si van a avanzar con la derogación final de esa ley o con algunas modificaciones No, con algunas puntuales. modificaciones, de lo que especialmente con quedan. los artículos que habla de que no puedes cambiar el uso a los 60 años en el caso de los bosques y de los 30 años del caso Claro. de los campos. Claro. Lo que me parece más complejo ahí, que afecta más la propiedad privada, es el tema de los campos. Nosotros Porque si vos ¿Por querés qué? pasarlo a soja, no lo puedes pasar por 30 años a soja, se hace trigo. Claro. Entonces, ahí me parece que sí que hay una invasión a la propiedad privada, porque está tu decisión de decir, bueno, quiero hacer otro producto. otro cultivo. El tema de lo los que bosques me parece más conflictivo porque tiene que ver con algo que pertenece a todos, digamos, el tema de los bosques nativos. Sí, solo me estoy imaginando posturas más, si querés, ambientalistas, donde más allá de tu propiedad privada, si vos generás incendios y con ello afectás ecosistemas, fauna y flora autóctona, más allá que es tu propiedad privada, por ejemplo, no sé, si como resultado de esos incendios prendés fuego vacas, bueno, más allá de todo, la vaca también es un ser sintiente, entonces ahí puede haber algún tipo de Sí, tensión pero de en derechos. general se calculaba 30, 60 años en un caso y 30 en el otro. Bueno, Sí. ese tema fue objeto. Y otro tema muy importante de la ley es que modifica la ley de tierras que se aprobó en el 2011 con respecto a cuántas tierras pueden tener inversores extranjeros. No, sí, Me parece que la ley es una ley compleja. Está el tema de desalojos sumarísimos. Tiene muchas vertientes, aristas, claro. Muchas aristas. Después voy a contar un poquito algunas de ellas. Y la verdad es que nosotros asistimos casi todos los veranos a incendios muy voraces, muy tremendos, que ha afectado tanto montes como zonas turísticas, algunos accidentales, otros como resultado también de una gran sequía. En el último caso, recuerden ustedes que incluso se logró probar que fueron incendios intencionales cuando se encontró líquido acelerante en los Sí. suelos, que no siempre las investigaciones logran con tanta certidumbre decir qué fue lo que pasó. Como que llegan los bomberos, la prioridad está puesta en sofocar o en extinguir el fuego, en asistir a los vecinos si es que resultan afectados por esto. Pero bueno, en el último incendio que tuvimos, además contamos con este dato, ¿no? Sí, por eso yo reconozco que es una ley compleja. Creo que en donde va a haber más acuerdos en el tema de los desalojos. Desalojos
está claro de que hay mucha conflictividad con el tema de los desalojos, se tardan mucho los juicios por desalojos. Bueno, ahí se basó en una iniciativa que tenía ya Cristian Ritondo y Martín Yesa sobre el tema del juicio sumarísimo en 5 días. Es un tema que nos va a dar que hablar en gran Sí. parte del programa, ahora lo debatimos en un ratito. También contarles que a partir de mañana vuelven a reunirse en distintas comisiones para la Constitución, ya casi Sí. la totalidad de todas las comisiones de la Cámara Baja que hacen al funcionamiento y a la recepción de estas reformas que enunciabas vos, Silvia, que contó el presidente de la Nación en el discurso inaugural, que iba a ir los distintos ministerios y secretarías iban a ir enviando para que se vayan trabajando acá con todo lo que ya supone que implica la discusión en la Cámara de Diputados en cada una de esas reformas, ¿no? Sí, se van a empezar a debatir a partir del mes de abril. El gobierno le quiere dar celeridad, también aprovechando el apoyo político que no perder en realidad ese envión que recibió en el periodo extraordinario. Bien, quedó constituida la semana pasada entre varias comisiones la de Ciencia y Tecnología, una comisión que quedó a cargo del PRO, una comisión también muy importante porque ustedes saben que desde la pandemia sobre todo y en adelante se viene tratando de impulsar la inversión en ciencia y en tecnología, entendiendo que la Argentina tiene un lugar muy destacado para ofrecerle en temas de talentos humanos al mundo, entonces es muy importante que estos científicos, por ejemplo, quedó a la vista lo que pasó con este streaming del CONICET, que nadie podía imaginar que tanta gente al mismo tiempo estuviera interesado por lo que pasaba en el lecho del mar, a veces con la pantalla totalmente oscura, sin embargo ahí había récords de audiencia y eso significa récord de interés, y me parece que todos los años se renueva un poco como esta dicotomía de, bueno, hay que hacer que el país avance, hay que ir sobre economías que atraigan inversiones extranjeras y hay también una tendencia a poner en un lugar bastante poco de bastante poca estima a los científicos y a los investigadores, sobre todo con lo que pasó con el INTI, con el INTA y con distintos institutos que vienen sufriendo desfinanciación. Vamos a repasar cómo proponía el diputado Sánchez Urba al titular, quien termina siendo el titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es Yesa. Lo escuchamos a Sánchez Urba primero. Quiero proponer al diputado Martín Yesa como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Martín Yesa fue intendente durante 2 periodos en el municipio de Pinamar. Su gestión recibió múltiples reconocimientos por los procesos de innovación y modernización que llevó adelante en su distrito. Estudió estrategia contemporánea, diplomado en administración pública y se especializó en asuntos de liderazgo, geopolítica e inteligencia artificial. Es autor del Quinto Poder junto a Joan Zweig, fundó el Policy Lab Colossus Lab, que se dedican a la intersección entre la política y la tecnología para mejorar la democracia. Por todo ello, para nosotros es un honor proponerlo al diputado Martín Yesa, como bien dije, como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Bueno, mira, yo no conocía ahí personalmente, ¿no? Más allá de saber su paso por Pinamar, no conocía su cercanía y su conocimiento con el mundo de la ciencia y la tecnología. Joan Zweig, de hecho, ahí lo mencionaban, es una persona muy joven que desde una temprana edad viene como tratando de divulgar en ciencia y tecnología a la comunidad. Vienen hablando de inteligencia artificial hace mucho tiempo y de cómo nuestro talento es un talento de exportación, es un talento muy capaz y muy buscado en el mundo, y también desde hace un tiempo a esta parte se está hablando de repatriar ese talento que está por ahí dando valor agregado a algún otro país y no han vuelto todavía esos científicos que de pronto se formaron aquí y se fueron a estudiar y a buscar algún rumbo afuera, porque acá todavía la ciencia sigue siendo una actividad muy mal paga. Bueno, habló Martín Yesa, que fue propuesto, y ahí se anunció un poquito su currículum y la razón para que se hiciera cargo de esta comisión. A ver. Lo que les quiero proponer son 2 cosas muy concretas desde la presidencia. La primera tiene que ver con
primero, en mí van a encontrar una persona que en la medida de mis posibilidades voy a tratar de ser lo más neutral posible a la hora de analizar y ayudarlos técnicamente en cada uno de sus proyectos. Quiero que cuenten conmigo y con mi equipo para poder analizar técnica y tecnológicamente cada uno de sus proyectos. Me comprometo a poder conectarlos con personas especialistas en el tema que sin ideología los puedan asesorar sobre cuál es la viabilidad técnica y tecnológica de poder llevar adelante esas ideas. Creo que es importante para que podamos tener una comisión lo más productiva y virtuosa posible. Y la segunda, que creo que podría ser muy útil, es que también podamos tener un ámbito de trabajo con muchos de sus asesores para ver si existe la posibilidad de construir algunos consensos en la mayor cantidad de temas como sea posible, sobre todo los más urgentes, ¿no? Así que para mí es un honor enorme, cuentan conmigo, estoy seguro que hay muchas otras cosas en las que probablemente no podamos establecer consensos mayoritarios en esta comisión, pero quiero creer que entre todos podemos tener la voluntad, la humildad de saber que esta es una comisión que quizás son temas que a una parte de la gente pueden no resultarles importantes en la diaria, pero eso no significa que sus efectos no sean importantes en su vida diaria. Bueno, sin dudas, ¿no? Es una comisión que tiene que ver temas de estricta actualidad, donde por más que hay personas que se sientan por ahí, no sé, generacionalmente lejos de estas discusiones, sin lugar a dudas la ciencia, la técnica, la computación y la matemática son las ciencias del presente y por tanto del futuro. Y de hecho, bueno, hay mucho para, me parece que incentivar, analizar, buscar programas también de capacitación en distintos ámbitos que hagan mejor nuestro devenir, ¿no? Porque hay un montón de discusiones que siempre se terminan dando a donde con más apoyo a la ciencia y a la tecnología hay un montón de situaciones a las que no se hubieran llegado o no se habrían llegado. Y la pandemia adelantó todas esas discusiones, recién lo decíamos, Sí. sin lugar a dudas, en materia de salud, en materia de organización, en materia de también cómo hacer una ciudad y un país más inteligente, que es algo que entendemos este gobierno sí apoya, que tiene que ver con la eficacia del Estado. La ley de hojarasca, de hecho, va a tener mucho que ver con la ciencia y la tecnología y cómo vuelves más eficiente el Estado, ahorrándote pasos que hoy parece mentira, que todavía vas a un banco y tenés que estar haciendo 5 horas de fila, o tenés que, no sé, cambiar el auto y te pasaste llenando 8.000 papeles en un registro del automotor, o la justicia está totalmente atrasada en materia de ciencia y de tecnología y muchos juzgados están sobrepasados revisando papeles y no pueden estar a la altura de lo que está pasando, entre otras cosas, ¿no? Exactamente. Son conversaciones muy actuales que bueno, no se puede mirar por otro lado. No, me parece que está bien que la comisión trate de ir para, digamos, de la Comisión de Ciencia y Tecnología trate de avanzar en la discusión de algunos proyectos, pero también influye mucho cuál es la capacidad que hoy tiene la ciencia y tecnología y cuál es el financiamiento que le va a dar el gobierno nacional a bueno, esta sí, materia. por supuesto. Me parece que es una decisión estratégica. Sin financiamiento. De cualquier país, digo, ¿no? Sí, sin financiamiento es difícil. Bueno, hablamos mucho todo el tiempo, ponemos los ojos en Oriente Medio con el tema de la guerra y es una guerra totalmente tecnologizada, por ejemplo. Sí. O sea, no se puede mantener uno al margen de lo que supone haber invertido durante años en desarrollo tecnológico, obvio. Israel es un país que el presidente de la Nación por lo pronto admira mucho y es un país que está muy a la vanguardia de la ciencia y la tecnología, muy a la vanguardia. Así que seguramente de ahí también surja trabajo interesante para hacer. Bueno, otra de las comisiones es la Comisión de Finanzas, también es importante. A veces resulta que se redundan algunos temas en la Comisión de Finanzas respecto a la de Presupuesto y Hacienda, entonces es una comisión que si bien es importante, no siempre es tan relevante como la de Presupuesto y Hacienda, como que son vecinas. Sí, pero la de finanzas se encarga fundamentalmente del tema del sistema bancario. Claro. De ese tema, del tema del mercado de cambio, sistema bancario y algunos temas aledaños, pero siempre hablamos del sistema bancario. Perfecto. Tarjeta de crédito, Claro. tiene algunos temas que son controvertidos, pero fundamentalmente siempre la maneja el oficialismo porque son comisiones de gestión.
Perfecto, bueno, y también se va a volver una comisión muy importante porque los bancos obviamente son el motor del país, pero también están surgiendo con mucha potencia todo lo que son los sistemas no bancarizados, son los sistemas fintech, que, bueno, también hablando de ciencia y de tecnología, es un poco hacia donde se están volcando muchas personas, con todo el riesgo que esa conlleva. Pero bueno, en un ratito repasamos lo que dijeron las autoridades de esa comisión que quedó compuesta y vamos, Tony, con el tema que trajiste vos, que es un tema de estricta actualidad también, que tiene que ver con el fallo que se anunció el viernes, el fallo a favor de la Argentina en YPF, y vos tenés todos los detalles. Sí, así es. Es un fallo de Cámara, es un fallo de revisión de lo que fue en primera instancia la decisión del Tribunal de Estados Unidos de que Argentina debía pagarle 16.000 millones de dólares al fondo Burford por lo que había sido la expropiación de YPF. El viernes se conoció la noticia de que eso se daba marcha atrás. Y acá en la Cámara de Diputados tuvo su correlato con un proyecto que presentó el diputado nacional Máximo Kirchner, que es un proyecto de declaración en el que se reafirma que la expropiación de YPF en 2012 fue una recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina, queriendo hacer valer lo que fue el fallo de la justicia, pero también de la justicia norteamericana, pero también la decisión política en su momento de Axel Kicillof y de Cristina Fernández de Kirchner, entonces presidenta, de avanzar con la expropiación del 51% de las acciones, que recordarán, las tenía en su mayoría Repsol y también el grupo de la familia Eskenazi. Vamos a repasar un poco este proyecto de declaración que, si bien va a ser difícil que tenga tratamiento en esta Cámara, sí pone un poco en debate la cuestión. El proyecto expresa el beneplácito por el fallo favorable obtenido ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York y reafirma que la expropiación de YPF se hizo conforme a derecho como un acto soberano, desestimando también la decisión política que ocurrió principalmente a partir de 2013-2015 en la política argentina, donde un sector que incluso había apoyado la expropiación de YPF en esta Cámara, recordemos que se aprobó, Silvia, te acordarás mejor que yo, pero más o menos con 200 votos en esta Cámara la expropiación de YPF. El radicalismo históricamente es partidario de la YPF estatal. Claro. Bueno, que fueron los que la fundaron, ¿no? Y siempre estuvieron en contra de la privatización. El que cambió es el peronismo. Claro, que en su momento avanzó con a través de otro peronista, como fue Carlos Menem, que avanzó con la privatización, del mismo partido que después propuso la estatización. Después las caras de Silvia son todo. Los distintos sectores políticos después, bueno, se fueron amoldando, pero también hubo un corrimiento de sectores que habían apoyado la estatización, que después, en el gobierno de Mauricio Macri, criticaron también esa estatización que tal vez en otro momento habían apoyado. Por eso lo que se busca también es, con este proyecto de resolución, darle de alguna forma una respuesta política a los sectores que también trabajaron de forma política con esto. Digamos, es un proyecto de resolución, no es vinculante con ninguna ley ni con la modificación de ninguna norma. Por eso lo queremos aclarar. Decíamos recién, vamos a pasar a la tercera placa. Kirchner, al presentar este proyecto, afirmó que el fallo pone freno a una extorsión financiera que pretendía hipotecar el futuro de las próximas generaciones por un monto superior a los 16.100 millones de dólares, que es lo que se había fijado para pagar. Sí, igualmente me parece que en este tema influyó mucho la estrategia, la relación entre el gobierno y el gobierno de Estados Unidos. Claro, seguramente. Sí, seguro. Tuvo fuerte impacto porque para el país era, digamos, muy grave que se pueda ejecutar este fallo. Claro. Era la tercera parte de lo que se le debe al FMI. 16.000 millones y en otros medios había salido 18.000 millones. No, 16.000 millones. Por eso, pero ¿tenés idea por qué esa diferencia? Porque no, 16.000 millones es el número que la jueza Lorena Presca fijó en el Tribunal de Primera Instancia para resarciar el fondo Burford, que es el fondo que compró el derecho a juicio. No es un fondo que fue perjudicado de forma directa, sino y el juicio lo compró, el derecho de juicio lo compró por algo así de 9 millones de dólares. En 2013-2014. Ahí es cuando en los tribunales de Estados Unidos empieza a haber, te acordarás uno de los fondos que fueron llamados buitres en su momento. Pero no, 16.000 millones
es la cifra que fijó la jueza Presca que se debía pagar para Claro, que es una resarcir. fortuna Claro, para resarcir el a esos país, te sectores. fundía, porque ¿cómo haces para pagar eso? Claro, la tercera parte de la deuda con el FMI. Sí. Tal cual. No, y también otro punto que es importante destacar, más allá de que siempre, que los distintos sectores políticos con este tema tan importante buscan llevar agua para su molino, que tanto cuando se compró el derecho a juicio en 2013-2014, como en el gobierno de Macri a partir de 2015, como en el gobierno de Fernández a partir de 2019, como en el gobierno de Milei a partir de 2023, en los tribunales de Estados Unidos, Argentina siempre mantuvo la misma defensa, la misma estrategia de defensa, Sí. que es básicamente sostener que los estatutos de las empresas no están por encima de las leyes argentinas. Claro. Milei puede decirle cualquier barbaridad a Kicillof, los funcionarios de Kicillof le pueden responder, pero la Exactamente. estrategia que mantuvieron en Fue los la tribunales misma. fue la misma. Ahí no hubo ningún tipo de grieta. Entonces, eso es importante también destacar, como muchas veces el juego político va por un Seguro. lado Sí, y sí. por otro andarivel van las decisiones procesales, administrativas, incluso muchos de los equipos de los abogados que Argentina contrató para llevar este juicio en Estados Unidos se mantuvieron igual durante Claro. muchos años. Entonces, Exactamente, me parece que en realidad ahí a la única que beneficio es a la Argentina, porque esa deuda era impagable. sí, sin duda. No, y también reafirma, por un lado, la soberanía argentina respecto a sus leyes que están por Es encima. clave ese y tema. eso también es muy importante de que se siente esa jurisprudencia para el derecho argentino. Después está el chiquitaje, quién jugó mejor, quién no jugó mejor con la privatización, quién tuvo mejor estrategia, quién no para pagar la deuda a los fondos buitres, pero la realidad es que esto era un fallo que complicaba mucho a la Argentina. Sí, sí, por supuesto, y que sin dudas es una buena noticia para todo el país. Vamos a pasar a la placa 4, en la que se define que, bueno, un poco esto que decíamos antes, el proyecto señala que el estatuto de una sociedad no puede prevalecer sobre la Exacto. Constitución Nacional, que habilita las expropiaciones, y el ordenamiento jurídico de un país, teniendo en cuenta que se sancionó en este Congreso, lo decíamos al principio del informe, Sí. una ley que habilitaba la expropiación del 51% de las Con acciones. un alto porcentaje de votos, como dijimos antes. Eso Con un también hay amplio que consenso, decirlo. Sí, claro. Y ahí es importante también destacar que lo que el Estado argentino expropió en esa ley no es la empresa en su totalidad, No, como sí se hizo con, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. no, acá fue el 51%. Acá se buscó la expropiación del bien accionario que tenían los empresarios, principalmente concentrados en Repsol y en el grupo Eskenazi. A partir de ahí, Argentina, YPF siguió funcionando como una sociedad anónima, como una empresa privada, pero el Estado argentino tenía el dominio en el directorio. Un tema que es importante, porque Eh, las acciones de Repsol fueron pagadas en su totalidad. El problema vino con las acciones de Eskenazi. Claro, de ahí es donde se venden ese derecho a juicio. ¿Ibas a decir algo? No, que te quedaban 2 placas más y 1 minuto. Ah, bueno, vamos a meterle No, porque... esa fue culpa mía. No, de pero todo, de todo. Es un tema que hablamos bastante Sí. sobre esto y era uno de los temas importantes del día. Así que hablando de YPF, pasó la nafta. Vamos. Bueno, el diputado Kirchner también cuestionó el acuerdo que hizo en 2016 el gobierno de Macri de pagar 9.300 millones de dólares y sostuvo que estuvo motivado por el negocio del acceso al mercado financiero. Se priorizó la toma de deuda masiva por sobre la defensa de la inmunidad soberana. Y también el diputado Kirchner defendió el fallo del tribunal norteamericano, sostuvo que el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera de Burford Capital y reivindicó el derecho de la Argentina a decidir sobre sus recursos naturales sin tutelajes coloniales de tribunales extranjeros, teniendo en cuenta la finalidad que tuvo en ese momento lo que fue la expropiación de YPF para avanzar con el desarrollo de las investigaciones hidrocarburíferas en Vaca Muerta principalmente. Bien, hacemos la primera pausa rapidito y en un ratito seguimos con más consenso y también con el tema que les anticipábamos hace un ratito del que va a hablar nuestra compañera Silvia. Así que vengan rapidito después de la pausa que tenemos mucho para seguir compartiendo con ustedes.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones.
Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bueno, el viernes fue un día de mucha información, porque primero en lo que era el Ministerio de Desarrollo Humano, de Capital Humano, Milei anunciaba, el presidente Milei anunciaba lo que recién conversábamos con Boston, y después sobre las 18 horas usó la cadena nacional para, también profundizar sobre esto y anunciar un poco lo que vamos a conversar con vos, que tiene que ver con la cuestión vinculada a la preocupación del gobierno en proteger la propiedad privada. Exactamente. Así que fue en las puertas del fin de semana hubo también, como siempre, mucho para analizar y mucho para seguir de cerca la actualidad política. Silvia, que este tema vos lo traes porque este es un gobierno que claramente defiende a ultranza la propiedad privada. Pero ¿en qué sentido lo vamos a estar tratando acá en el programa? Bueno, vamos a contarles primero. El gobierno envió al Senado, la está eligiendo mucho como Cámara de Origen de los proyectos que no necesita enviar a diputados. Es una política. Ha construido una mayoría que le facilita mucho para sancionar las leyes, y si vuelven al Senado para insistir con la idea original. Entonces, siempre ser Cámara de Origen te permite manejar un poco la ley. Claro, tiene más sentido que sea así. Sí. Se llama el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Introduce modificaciones al Código Civil y Comercial y el Código Procesal Penal. Esto está vinculado mucho al tema de los desalojos, el tema de la defensa de la propiedad privada y el tema de los desalojos cuando hay una intrusión o cuando alguien termina un contrato y se queda y decide no irse o intrusa una propiedad. El tema de la ley de tierras. La ley de tierras imponía un límite para que los extranjeros puedan comprar tierras en la Argentina. Se aprobó en el inicio del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina venía en el 2009, perdió las elecciones, perdió el control de la Cámara hasta el 2011. Después, cuando gana, cuando es reelecta, en una semana aprobaron 10 leyes. Entre esas leyes, la ley de tierras, que ahí imponía límites para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras, que era el 15%. Bastante bajo era el porcentaje que podían comprar de tierra, especialmente el tema de los campos. Otro tema que también toca de cerca esto que estás diciendo vos es lo que se está empezando a discutir dentro de las fábricas que empiezan a despedir a su personal y que quieren
ver si pueden, recuperando la actividad de las máquinas, como es el caso FATE, que en la última negociación o conciliación procuran eso, ¿no? Volver adentro de la fábrica, cosa que no se puede porque están técnicamente despedidos, pero, defender la actividad de esas máquinas, a ver si pueden armar como una serie de cooperativas, y ahí hay, también una tensión de derechos. Digamos, ahí es muy difícil, porque ahí lo que primero tenía que hacer la provincia de Buenos Aires, porque está dentro de la provincia de Buenos Aires, es lo que le estaban pidiendo a Kicillof, que la declare de utilidad pública. Claro. Claro. Ellos decían que sí porque son los únicos productores de neumáticos para Sí, camiones. pero no se lo vio moverse mucho No. en la materia. Aquí Kicillof no está muy convencido. No. Por ahora no lo hizo. No Por lo ahora hizo no lo hizo. porque si no, entonces cada actividad van a cerrar o van a decir cierro, y el gobierno de la provincia va a tener que hacer un gran estado haciéndose Claro. cargo de un montón de empresas. Es abrir un camino que no sé si es tan fácil Claro, después después de de salir. cerrar. de salir. Exacto. Y el tema que me parece que es clave es el tema de la ley del manejo del fuego. Otro tema que para el gobierno es muy importante. Es una ley que, si bien fue aprobada en el 2020 y tuvo muchos rechazos de parte de lo que en ese momento era Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio no respaldó esta ley. Ujú. Fue con votos ajustados, Claro. a diferencia de lo que hablamos hace un rato de lo que fue YPF. Vamos a recordar un poco. El proyecto forma parte de las reformas que fueron anunciadas por el presidente Javier Milei en la asamblea del 1 de marzo. Dice que anunció reforma tributaria, anunció en ese momento otro tipo de reformas, y entre ellas estaba este tema como central, el Código Penal. Este tema él lo había planteado, le había dedicado bastante al discurso como un tema clave de su gestión. Vamos a nuestra placa número 3, vamos a hablar del tema de los desalojos. Acá se basa en un proyecto de Cristian Ritondo y Martín Chiesa. El proyecto establece un mecanismo sumarísimo para restitución de inmuebles con la acreditación exclusiva del título, y se tomó como base, ya decíamos, por eso los proyectos de Ritondo y de Martín Chiesa. Claro. Se establece 5 días para poder restituir a su titular la propiedad. Les voy a contar algo que pasó en mi barrio, A en ver. un minutito, en la calle Lavalle, al 3000. Hace poco salió la ciudad de Buenos Aires festejando que después de más de 20 años se restituyó como un conventillo, un edificio de departamentos que se había intrusado y que nunca se pudo llegar a devolver a los dueños. Muy delicado porque ahí pega de lleno en el déficit habitacional, en lo que pasó durante la pandemia con un montón de personas que, sin tener asistencia, se metieron en las casas y después ya no los pudieron sacar. O también algo que sucedía antes. Pero en esos casos fue mucho de extranjeros, te cuento, Y también en esta parte del barrio, algo digo, que pasaba en ese lugar. hace no muchos años, pero bueno, lo suficientes como para contar la historia, es que antes muchos contratos se daban de palabra. Sí. Muchas operaciones inmobiliarias ocurrían de palabra y, bueno, mirá, yo voy a hacer, bueno, dale, buenísimo, bueno, ¿cuánto me vas Claro. a pagar? Y ya está. Después, con el correr de los años, institucionalmente todo esto cambió y, bueno, ahí se Bueno, generaron la pandemia- personas que no tenían los papeles para demostrar que estaban cumpliendo con sus obligaciones. Bueno, la pandemia fue un momento delicado con el tema de los alquileres, porque Exacto. se congelaron los alquileres, se congelaron los desalojos y hubo mucha gente que se quedó sin pagar. Directamente no Exacto. pagaba. Es muy difícil sacarlos, sí. Claro. Y no hubo manera de sacarlo, pues estaban congelados los desalojos. Bueno, en esa etapa de la pandemia para los propietarios fue muy, muy compleja. Totalmente, totalmente. Esto por eso ahora quieren, capaz que habría que poner algo intermedio, ¿no? No 5 días sumarísimos, sino, bueno, establecer cada situación, alguna cantidad de días, pero que no sea años. Que sea, pues, unos meses, pero que no sea años. Claro. Y no darle unos meses para decir, bueno, te tenés que ir en 2 meses porque sí, pero Exacto. Sí, sí, sí. porque también la gente que alquila una propiedad muchas veces Vive de esa renta. vive de esa renta, Claro. especialmente jubilados. Tal cual. Hay a veces gente que ha podido lograr comprar 2 o 3 departamentos y la pandemia se quedó en cero, porque nadie pagaba nada. Tal cual. Bueno, entonces me parece que ahí hubo también otro tema.
Vamos a la placa número 4. Se elimina el artículo de la ley de tierras que ponía restricciones a la compra de tierra por parte de extranjeros. No se sabe si va a terminar poniéndose algún porcentaje. Hoy es solo el 15%. Vamos a ver cómo termina este artículo cuando empiezan los debates y se empiece a negociar en el Senado la ley. Claro. Yo no digo que va a terminar como está la ley, pero bueno, me parece que va a ser parte de alguna conversación. Otro tema que es muy importante, lo que hablamos al principio, la ley del manejo del fuego que fue impulsada por Máximo Kirchner. Acá se quiere no eliminar toda la ley, sino los artículos que ponían plazos a cuando vos querés cambiar el uso de una tierra incendiada o de un bosque incendiado que sos propiedad o de un área protegida. Bueno, en este caso la idea es eliminar los años que vos ponías. Hay que ver cuáles son los parámetros que se ponen, porque hay temas de tierra que tienen que ver también con soberanía y con soberanía de otros países. Hay que ver cómo se puede instrumentar. Claro. La ley actual en el caso de los incendios de humedales, bosques nativos y áreas protegidas, no se podrá cambiar el uso, dicen 60 años. Hay que ver si se aplica alguna cantidad de años o se mantienen los 60 que dice la actual ley. El gobierno los quiere eliminar. Y en las zonas agrícolas incendiadas por 30 años. Se suponía que en 30 años en los bosques se podía volver a mantener su uso, volver a reutilizar en 60 años y que no se pierda ese área protegida que es tan importante como humedales y bosques. Y en el caso del campo se habla de 30 años, que es el tiempo que tarda en restituirse un campo ante un incendio. Lo que dicen muchos empresarios agrícolas que a veces necesitan cambiarles el uso. Claro. Y que esta ley se los estaba impidiendo. Además, los bosques nativos me parece que va a generar una amplia controversia. Sí, son leyes que tocan, como decías vos al principio, distintos intereses y que según cómo se las miré... Es una ley polémica, es una ley que va a generar polémica, es así. Seguro. Y va a tener muchos rechazos de varios partidos políticos, porque bueno, toca temas muy sensibles. Seguro. Bueno, Sil, vamos a contar lo que va a pasar a partir de mañana, que va a haber mucha actividad, sobre todo de este armado de las comisiones que faltan. A ver, tenemos acá la lista para... recién estábamos haciendo algunos comentarios en el corte sobre qué es lo que se suponía que iba a pasar con, por ejemplo, una comisión importante que se va a consolidar a partir de las 12:30 en Economía y Desarrollo Regional. Es importante porque para la gran mayoría del interior del país esas economías regionales corre con muchas desventajas respecto de otras situaciones, entonces necesitan generalmente mucho apoyo desde el punto de vista legislativo, tributario. Aquí en la Ley de Bases, por ejemplo, cada una de esas actividades pidió la palabra y pidió contar cuál era la realidad de cada una de especificidad de esas actividades para poder contar cómo los afectaba esa ley. Y bueno, es importante que tengan capacidad de expresión, ¿no? Aquí. Sí, va a estar, seguramente va a quedar en manos de Unión por la Patria. Bien, comunicaciones e informática, que es lo que repasamos. Esta es otra, comunicaciones e informática. También va a quedar constituida mañana 13:15. Me la confundí con tecnología, comunicación y... Esta es de la 13:15 de mañana, me la confundí con la que hablábamos antes, la que quedó a cargo de Yesa. Claro. Por eso me la confundí. ¿Tenemos alguna información, comunicaciones informática por ahora? No queda nombre del oficialismo seguro. No, creo que va a quedar para Unión por la Patria. De Unión por la Patria también. Bien. Prevención de adicciones y control del narcotráfico, una comisión que va a quedar constituida mañana a las 2 de la tarde. Recontra importante porque además desde hace muchísimo tiempo se viene hablando seriamente del tema, sobre todo en narcotráfico. Triste que todavía las dos cuestiones, la prevención de adicciones y lucha contra el narcotráfico, vayan juntas en una misma comisión, ¿no? Uno es un tema de salud y el otro es un delito. O sea, son cosas que están, para mi gusto, mal mezcladas. No debería ser así para poder avanzar en
¿no? Porque son cuestiones totalmente distintas. Combatir el narcotráfico no es necesariamente ir contra los adictos. O sea, Sí, tampoco es una comisión que tenga demasiada actividad. Yo creo que parte del motivo por el que no tiene demasiada actividad justamente es por eso, ¿no? Es que es muy controversial que vaya todo junto. Se habló mucho de un tema que es muy importante, que es la prevención en adicciones virtuales, sobre todo, vinculados a los más chicos y la ley de las apuestas. Claro, la tenía la diputada Mónica Fra, era la presidenta, Verdad. y ahora no sé para qué partido va a quedar. Pero todos hoy por hoy te comentan que es un tema muy preocupante, cómo ha avanzado y cómo también está generando estragos en los chicos. Por todo esto, ¿no? También de que una cosa es la adicción invisible, que es la adicción que conlleva, bueno, también, ¿no? La adicción en sí misma a la tecnología, y eso trae apareja un montón de consumos problemáticos. Sí. Y después está, la lucha contra el narcotráfico, que ahí debiera estar más en manos de especialistas en seguridad. Me parece que queda como complicado el debate porque se superponen temas que no tienen nada que ver. Y no sé para quién va a quedar, porque tampoco. Teóricamente Provincias Unidas ya tiene las 4 comisiones y capaz que queda para algún aliado. Sí. Claro, y habitualmente... ¿A qué hora es mañana? Mañana es a las 14 horas 14. esta comisión. Habitualmente quedan en manos de un perfil más de tipo social que alguien vinculado a la seguridad. Sí. Generalmente está más en relación con esto. Sí. Pero bueno, de nuevo, de control de narcotráfico se habla poco y nada porque queda en manos de legislación penal o de otras comisiones. Sí. Medio como que los usos y costumbres hacen que se siga llamando así, pero las temáticas... Sí. Exactamente. ¿no? Bueno, peticiones, poderes y reglamento. Sí, yo tengo datos. Contanos. Bueno, va a quedar en nombre del oficialismo. La candidata más firme para ocupar ese lugar es Giselle Castelnuovo. Ajá. Una legisladora que era ex funcionaria en el Ministerio del Interior, en el gobierno de Javier Milei, y después fue 10ª en la lista, obviamente entró, y será la candidata más firme a ocupar la presidencia. En el pasado la tuvo Silvia Los Penato. Silvia Los Penato, que se destacó en su momento, que era una mujer que conocía muy bien el reglamento de la Cámara y bueno, intervino en sesiones así bastante polémicas, con el reglamento en la mano. Y con una personalidad también que la destacó mucho porque, es una comisión que por ahí no se reúne tanto, pero cuando aparece tienen que definir cosas muy sensibles. Me parece que esta va a ser media picante. Esta también, sí. Giselle. No, porque ahí siempre vienen de nuevo los que quieren renovar con el tema de la comisión Libra, las investigadoras. Claro. Entonces ahí es una comisión que muchas veces se pone... álgida. Exactamente, sí, es muy sensible. 15:30, una comisión que va a tener mucha relevancia, uno entiende que es la Comisión de Minería, porque es una actividad que naturalmente el Poder Ejecutivo está tratando de acompañar y de empujar, y además porque hay muchas discusiones en torno a la minería, sobre todo de la mano de la ley de glaciares, por ejemplo. Sí, bueno, ahí ya te digo, va a ser para un aliado, una aliada. La candidata más firme a ocupar el lugar es la diputada del Hijo Catamarca, Fernanda Ávila. De Catamarca, que es una provincia minera. Sí. Así que, y siempre queda para San Juan o Catamarca, digamos. Siempre esa comisión es uno o es otro. Defensa del consumidor, del usuario y de la competencia, una comisión que no suele tener como temas muy trascendentales. Se ha hablado un poco de tarjetas de crédito, de deudas, de cómo se podía armar, no sé si se acuerdan ustedes, como un nuevo perfil del consumidor, ¿no? A donde los problemas estuviesen más ampliados y más representados en otro tipo de paquetes de leyes que los pudiera defender de una manera más ágil y no que pasaran por un robot que a veces uno tendría ganas de tenerlo enfrente cuando es usuario. Hay servicios públicos, todas las discusiones en torno a los servicios públicos y demás suele pasar por esta comisión en manos de Unión por la Patria. Unión por la Patria. Así es. Libertad de expresión, a las 5 de la tarde, una comisión que habitualmente tiene discusiones muy sensibles, ¿no? Dicho sea de paso. Sí, es una donde se suele convocar a los periodistas en distintos momentos. Suele también ser uno de los temas de discusión.
aunque no recibe giro de demasiados proyectos de ley. No hay muchos proyectos de ley, pero libertad de expresión, por ejemplo, tuvo injerencia en distintos temas que suelen ser álgidos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en la serie de abusos que se cometieron durante la pandemia, ya que venimos hablando de la pandemia, en algunas provincias y demás, libertad de expresión suele como tratar de ver, por ejemplo, cómo se pueden facilitar las coberturas periodísticas en casos de marchas o de concentraciones. Bueno, y las críticas también del gobierno hacia muchos periodistas también influye en la comisión. Es una comisión sensible, para el oficialismo es una comisión sensible. Seguro. Teóricamente iba para la oposición, desde hace años el oficialismo se la quedó, esta vez también se la va a quedar. Ajá. Y aparentemente iría Guillermo Montenegro. Ok. Y la de juicio político, también una comisión recontrasensible que ha generado mucha polémica, que ha fracturado la libertad de avanza. De hecho, ha sido una comisión de muchísima sensibilidad en manos de Leila Lemoine. Lilia Lemoine. Lilia Lemoine, sí. Una especie de vendetta, ¿no? Enemiga crucial de Pagano, que fue la que tenía esa comisión cuando fue esa ruptura. Exactamente, a partir de esa situación, acuérdense ustedes que se dieron situaciones dantescas en la Cámara de Diputados, el arrojo del vaso con agua. Nunca el oficialismo reconoció esa reunión donde se había constituido. Exacto. Nunca se terminó de constituir esa comisión. Tuvimos 2 años sin comisión de juicio político. En realidad, en todos los gobiernos, la comisión de juicio político se le da a una persona muy allegada al gobierno que te garantice que te la cierre. Que uno creyera que debiera hacer todo lo contrario, básicamente por el tema del control de los poderes, ¿no? Pero bueno, funciona de esta manera aquí. Bueno, algo parecido con eso ocurre con la bicameral de inteligencia, que va a quedar a cargo de Sebastián Pareja, el armador que es del oficialismo, de la aunque si uno Avanza. claro, pero es del oficialismo. Si uno lo mira con la óptica internista que atraviesa la libertad de avanza, puede entender que va a estar siguiendo a la otra fuerza interna, que es la de Santiago Caputo, que todavía tiene el control de los servicios de inteligencia. Así que bueno, mañana va a ser un día... Excepto el año pasado, siempre esa comisión la manejó el oficialismo. En muchos años fue Leopoldo Moró. Es verdad. Pero son vientos de cambio, las cosas están cambiando. Bueno, ya estamos sobre el final del programa. Mañana obviamente va a ser un programa más intermitente, conectando con cada una de estas comisiones que les contamos que se van a ir armando, porque en todas ellas, más allá de elegir autoridades, siempre hay algún que otro discurso que vale la pena escuchar. Bueno, nos vemos mañana aquí a las 12 horas en Consenso en la pantalla de TV. Gracias Silvia y gracias también Tony. Nos vemos la semana que viene con ustedes. Chao. Adiós. Gracias.